Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 3. Blanco y negro, continuación. Octubre de 2020. 1905 horas. Tiempo estándar del Océano Pacífico, base de la isla Mérida, área norte del campo de entrenamiento. Olas de información surgían continuamente hacia la pantalla de estatus de la cabina del piloto. Las imágenes digitales del escenario eran capturadas por sensores ópticos que se encontraban trabajando a una extrema velocidad. La jungla comenzaba a enfriarse después del crepúsculo, y el cielo se encontraba armoniosamente acariciado por sombras carmesí y púrpura. Las repentinas corrientes de aire que los causaban provocaban un temblor de los ahora oscuros árboles. Las imágenes cambiantes aparecían constantemente en la pantalla y se desvanecían. Había muchos tipos de medidores. Un medidor de depresión que constantemente subía y bajaba poco. Muchos de ellos rotaban hacia la izquierda o derecha. Un dispositivo de lucha que se gesticulaba. Una caja de objetivos y un indicador de acciones se accionaban salvajemente. El poder del sistema de movimiento se contraía y expandía constantemente, y el sistema de inteligencia artificial se apagaba y encendía en sucesiones rápidas. Movimiento detectado, desde la dirección de las 8 en punto, detrás y a la izquierda. El M9 del teniente Clouseau se acercó al arbalest, el as negro se estaba aproximando. Tenía dos ojos furiosos. Impacto. El arbalest de Sousuke apenas pudo evadirlo. La cuchilla de entrenamiento del M9 negro rozó su armadura. Hubo una especie de haz de luz. Se había lanzado y abalanzado sobre él, entonces lanzó una especie de sucesión de patadas. Mientras lo provocaba, contaba con un ritmo único que se sentía como si fuera un baile sereno. Aunque mostraba mucha energía, parecía tan silencioso como un lago. ¿Qué clase de movimientos son esos? Esos eran movimientos extremadamente humanos. No podía creer que su enemigo se encontraba en un Amslab. Contrayendo sus músculos y oliendo a sudor, su corazón latiendo, sus huesos moviéndose, podía sentir todo eso en él. Pero por encima de todo, el M9 negro era fuerte. Así es. Era fuerte. Tan fuerte como Sousuke. No. Aún más que él. Esta era la primera vez que conocía a un piloto con tanta habilidad de batalla. El teniente Belfangan Clouseau. ¿Qué demonios era? Sousuke utilizó fuego a discreción y saltó detrás de él. El poder de control de Loas de tercera generación, tal y como el arbalest y el M9 excedían por mucho a los modelos anteriores. Si lo comparabas a la escala humana, sería la potencia de una pata de un saltamontes. Era sorprendente el poder explosivo de la aceleración capaz para cualquier vehículo o avión. Como sea, los ataques de Clouseau eran extremadamente persistentes. El M9 negro saltó para atacar, y fue tras el arbalest en medio del aire. Parecía que fueran a chocar uno contra el otro, pero entonces, lo tomó al arbalest de los tobillos y, para cuando Sousuke fue capaz de darse cuenta, el cielo y la tierra se encontraban inversos. Utilizando la fuerza del movimiento de su propio as, Clouseau había empujado hacia abajo al arbalest. El M9 entonces colapsó al arbalest de modo que quedó boca abajo en el suelo. Clouseau planeaba terminar con el arbalest cuando se sentara sobre él como si fuera un caballo. Sousuke maniobró su as, y dando una patada y utilizando sus codos, se las arregló para quitarse al oponente de encima. La tierra se encontraba muy cercana. No lo lograría. Hizo que la máquina girara sobre el suelo apoyándose sobre sus codos, embarrando al arbalest de lodo. Sousuke sintió el impacto que ni el más moderno sistema de absorción de impactos hubiera podido manejar de entero. Entre los mal hablados soldados, el as era llamado vulgarmente la coctelera. Este término había surgido debido al terrible impacto que ocurría durante el combate, cuando este tipo de movimientos e impactos recaían en el pasajero. Y definitivamente, Sousuke había sido afectado como un hielo en una coctelera en este momento. Sousuke ignoró el dolor y recuperó el control del sistema. Rápidamente checó el control de los daños al sistema en la pantalla, y volvió de nuevo el rostro hacia su enemigo. El M9 de Clouseau se puso de pie lentamente. Justo como lo pensé. Sargento Sagara, eres un piloto de segunda categoría.
Dijo Clouzot por medio del comunicador. Que tu estilo de pelea tiene habilidad, pero carece de arte. ¿Entiendes lo que eso significa? No lo entiendes, es por eso que eres de segunda categoría. Un subordinado de segunda categoría de un comandante previo de segunda categoría. Y he sido asignado a tan lamentable equipo. Comandante previo. Se refería al capitán McAllen. Parecía que iba a deshonrarlo hasta el final. Frente a Sousuke con una mirada penetrante, Clouzot lentamente se dio la vuelta y arrojó su cuchilla de entrenamiento. El punto del entrenamiento era que las cuchillas estaban cubiertas de pintura y carecían de filo. Era más bien como un bolígrafo. A diferencia de la cuchilla de monofilamentos que siempre utilizaban en combate, en lugar de daño, se dejaba una especie de capa de pintura en donde debiera cortar, así que no había peligro de asesinar a su compañero de entrenamiento. Arroja ese juguete. ¿Por qué no peleamos de verdad? El M9 negro entonces desenvainó un cuchillo a gran escala de su cintura, de hecho, era más correcto llamar un mundo pequeño a lo demás. Era el doble de largo y ancho que una cuchilla de batalla normal, y había algo malicioso en la mirada del M9. Era un cuchillo de monofilamentos de origen israelí, un filo carmesí. Era un modelo más grande que el de la serie filo oscuro, los cuales eran utilizados más a causa de su realismo. Unidades as con la arma israelí habían echado a los AK-92 y los ministerios de los países islámicos con esas armas. Forjados en combate, ellos habían simplemente adaptado el arma haciéndole modificaciones constantes. El filo carmesí había sido diseñado para que fuera capaz de provocar golpes letales sobre un enemigo de armadura pesada. Con esa cuchilla, sería capaz de hacer un severo daño en los brazos o piernas del arbalest con solo un impacto, o inclusive, hacer que la cabina del piloto se partiera en dos. ¿Qué ocurre? ¿No vas a sacar tu arma? Se supone que deberías de contar con Gra-2 ahí. Se refería a una cuchilla monomolecular Gra-2 equipada en el arbalest. Habla en serio. Justo como Clouzot lo había indicado, el arbalest contaba con una Gra-2 guardada en el equipo. Aún así, esto significaba cruzar el límite de estar en una pelea de entrenamiento. Pelear utilizando carrozas no era un buen inicio para el teniente en la base para empezar, pero además utilizar armas reales era otra historia. Seguramente había oficiales comisionados nunca hacían cosas como esta solo por estar aburridos. ¿Cierto? Esta era la manera en que el tipo intentaría. Vamos. Dijo Clouzot, mientras pateaba el lodo, el M9 negro arremetió contra él. Aproximándose repentinamente. El largo cuchillo color gris se iluminó y dibujó un arco cerca de Sousuke. En el momento retiró medio cuerpo, sin embargo, escuchó el sonido del metal de la armadura provocado por el impacto de la cuchilla. El sable de entrenamiento que el arbalest sostenía se había partido en dos. Si Sousuke no se hubiera movido, la cabina del piloto hubiera sido dividida a la mitad, sin duda alguna. Clouzot lo atacó de nuevo. Se balanceó desde abajo arriba, entonces a los lados, después atacó diagonalmente hacia abajo, haciendo que la armadura del arbalest soltara chispas. Sousuke podía sentir la malicia, fría como el hielo, proviniendo de esos ataques. Va en serio. Sin dudar más, Sousuke sacó su cuchilla de monofilamentos del equipo de su máquina. No se molestó en decir espera un momento o ¿por qué? Si esta era la manera en que su oponente iba a actuar, no podía tener piedad alguna. Así es, no te contengas. Quitándose el lodo de encima, los dos fueron el uno tras el otro. Al GPL al máximo. Enciende el administrador de reacciones AD1 y cancela todos los parámetros de entrenamiento. Entendido. GPL máximo. Corriendo, Delta 1. Liberado todo el PLD. El sistema de inteligencia repitió. El generador comenzó a elevar sus niveles, y el control de reacciones cambió completamente a modo de batalla. Alerta. Se recomienda mantener el administrador en Charlie 1 que se asume que Charlie 1 es más apropiado para el uso del dispositivo Lambda. Hay 6 razones para esta base. 1. Las estadísticas de las 5 peleas previas. 2. De acuerdo al generador, Bonnie Morauta debe iniciarse con C1. 3. El ángulo bilateral del control Delta 1 es, dímelo después. Entendido. El M9 de Clouzot se aproximaba. El arbalest se preparó para el impacto. En la fangosa tierra, se dibujó un haz de luz, las dos máquinas colapsaron violentamente. En la enorme pantalla del centro de comando de la base, la información de la batalla de los as estaba siendo proyectada desde varios ángulos. Tessa sostenía el aliento cuando veía la fuerza de la batalla. Las siluetas de las dos máquinas corrían alrededor y se encontraban la una con la otra entre el bosque. Era como ver un baile de dos enormes figuras que se encontraban y luego se alejaban. Las extremidades de metal derribando los árboles alrededor de ellos, este no es método adecuado para hacer las cosas, dijo el comandante Richard Madrucas, quien estaba de pie al lado de Tessa. No importa cuál es su propósito, esto refleja nuestra tolerancia a las peleas entre los soldados. Es un mal ejemplo. Las reglas deben de ser cumplidas. Presionó sus lentes y miró sospechosamente la pantalla. Tessa le dio una mirada vacilante y dejó escapar un suspiro.
No tenemos otra opción. Si no intentamos esto, probablemente no seremos capaces de medir el poder del arbalest, capitana. Eso es lo que no comprendo. Si están en una práctica con disposición de combate real, deberíamos hacer esto todos los días. Además, ¿para qué utilizar esa clase de fuerza bruta? Hacerlo pelear en el bar, usar equipo militar sin permiso, sin mencionar que el combate se lleva a cabo con equipamiento peligroso. Así es. La pelea había sido establecida desde el principio. Había sido sugerencia de Clouzot, y Tessa lo había aprobado. La provocación, el desarrollo, la pelea, todo era para presionar a Sousuke. Haciendo eso, podían ser capaces de si era o no capaz de utilizar el dispositivo lambda del arbalest, o por lo menos, medir su fuerza de combate. Esa era la intención, no planeo ponérselo sencillo. Por favor, estén preparados para lo peor, podría morir. Eso era lo que Clouzot lo había dicho a Tessa. A lo que ella intentó responder, no hay necesidad de eso, el nuevo teniente añadió con una fría voz, si casi lo mato, ese será su resultado. Y si ese es su resultado, comprobará que esa máquina es solo una basura. El cuartel de operaciones comienza a confiar en esa máquina para todo o no. Tessa no podía oponerse a esas palabras tan lógicas y exigentes. De haberse negado, hubiera significado que no tenía ninguna confianza en Sousuke. Observando la pantalla en el centro de comando, Madrukas continuó su sermón. Cuando piensa en ello como un punto estándar, esto está yendo demasiado lejos. Aunque somos un grupo de personas que luchamos para vivir, no somos gángsters que pelean en la calle. No tiene caso utilizar la violencia sin necesidad, debemos utilizarla planeada y ordenadamente, y de esta manera seremos marineros caballerosos. Esta clase de acciones incivilizadas conllevan a, la guerra no es ni civilizada ni caballerosa, ¿no lo cree? Madrukas se mostró un poco sorprendido por la aclaración de Tessa, supongo que eso está un poco fuera de lugar. Tiene usted razón, capitana, respondió, y por solo un momento, se pudo percibir una mirada de tristeza o vergüenza en sus ojos. Toda clase de información de lo que ocurría estaba siendo transmitida, lo que ocurría dentro y fuera del arbalest. El ritmo cardíaco del piloto, ondas cerebrales, magnetoencefalogramas, niveles de radiación infrarrojos, rango de temperatura, distorsión del haz, estado de la IA, etc. Todo estaba siendo grabado, y la oficial técnica, teniente segundo Lemming, checaba todo al minuto con extremo detalle. Si supiera que estaba siendo utilizado como conejillo de indias, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría de aquellos que lo involucraron en ello? Probablemente la odiaría. Solo había sido en un día, pero sentía que rápidamente se estaba volviendo alguien distante para ella. Aún más lejano que la distancia entre Tokio y la isla Mérida. Bonnie, el rostro del chico que ya no se encontraba ahí y el hecho de haberte perdido provocado que él me atraiga. Esa máquina que dejaste atrás nos ha salvado muchas veces, y no puedo expresar mi gratitud por ese hecho. Pero al mismo tiempo, la existencia de esa máquina se ha vuelto la causa del vacío entre él y yo. Un vacío que no he sido capaz de llenar. ¿Por qué tuvo que ser él quien pilotara el arbalés durante el incidente de Shannon? ¿Por qué no pudo haber sido alguien más? Estaba perdida en estos pensamientos por algunos segundos. Tessa entonces se dio cuenta de que Madrukas seguía aparentando estar descontento. El dispositivo Lambda no parece trabajar solo con el estrés de ejercicios regulares. La mentalidad de un soldado en situación de combate es muy diferente a solo una simple batalla de entrenamiento. ¿Sabe muy bien de eso, no es así, señor Madrukas? Por supuesto que lo sé. Aprendí eso en la Falcán. Tessa recordó que Madrukas había trabajado como jefe de un submarino inglés que se encargaba del ataque nuclear al inicio de la guerra Falkland en los 80. Capitana, el que yo diga que aún no lo entiendo, me quiero referir a por qué tenemos que llegar tan lejos solo para probar la efectividad de un arma. Un arma de la que no hay manera de que funcionará cuando tires del gatillón no es una arma. ¿Es que no podemos idear otro plan sin tener que hacer tal atrocidad? ¿Realmente es absolutamente necesario utilizar sistemas de armas, innovaciones de poder destructivo? ¿Está diciendo que el arbalest es defectuoso? Sí, así es. No me gusta esa máquina. Sintió un irónico humor en esas palabras. Tessa estaba al tanto de que Madrukas tenía interés por Sousuke, aún así se daba cuenta de que él y Sousuke compartían exactamente la misma opinión acerca del arbalest. El sargento Sagara se siente del mismo modo, y ese es el problema. Ofensa y defensa, ofensa y defensa. Las siluetas blanca y negra casi se perdían al correr alrededor del bosque, truenos y relámpagos se apreciaban en el cielo. Comenzó una tempestad, que venía acompañada de violentas ráfagas de viento. La vegetación bailaba al ritmo del desastroso sonido de la tormenta. Terrible. Tu estilo de pelea es simplemente terrible, dijo Clouzot. ¿Terrible? Como una muñeca de trapo, débil y torpe. Llegando a Sousuke desde su punto ciego, el arbalest fue atacado por una sucesión de patadas. Sousuke dio un paso hacia arriba, causando un embiste a su oponente, que retuvo su fuerte golpe. Da lástima, además. Presionándose a sí mismo para recuperar el balance, el M9 giró sobre sí para dar una patada en medio del aire.
Su cuchilla también tomó fuerza en la rotación y en un increíblemente rápido ataque atacó el hombro izquierdo del arbalest. Había perdido una de las dos unidades de control de radiación, y el tanque de absorción de impactos estaba roto. Careces de flexibilidad, también. Y parándose sobre una sola mano, atestó algunas patadas como remolino. El pie derecho siguió al izquierdo. Impactó al arbalest en la nuca desde un lado, causando que éste retrocediera. Actuando instantáneamente mientras se levantó, el M9 se paró firmemente en la tierra, de vuelta a su posición de ataque. El arbalest cayó, mientras de su hombro emitía humo blanco. ¿Qué tal eso? Si te llamas usuario de haces del tipo M9, quiero que seas capaz de hacer eso siquiera, alardeando por esas acrobacias. Oh. Si fuera tú, lo acabaría cuanto antes. Ya veo que tienes cierta disposición a hablar demasiado, bueno, entonces, te daré lo que pides. Mientras caminaba ligeramente, el arbalest tocó directamente al enemigo. Clouzot se agachó para esquivarlo, al mismo tiempo que intentó hacer penetrar su cuchilla en el torso del arbalest. En el último segundo, Sousuke giró su cadera y saltó fuera del rango de dicho ataque. La verdad era que Sousuke había dicho lo que dijo porque se encontraba en aprietos. Clouzot era fuerte. Lo que es más, no era una fuerza ordinaria. Percibía algún tipo de armonía en sus movimientos, casi como si estuviera fluyendo como el agua. Ya que no podría acercársele, no importaba lo que se le ocurriera, había podido ver todo esto. Además, si Sousuke mostraba alguna pizca de desinterés, el flujo de agua de Clouzot podría ciertamente volverse una tempestad y atravesar sus defensas. Sin dejar de atacarle, Clouzot dijo: ¿qué tal si dejas de payasear y te pones serio? En Europa hay pilotos de tu calibre por doquier. Si estuvieses en el equipo de asalto SAS, te encontrarías en un nivel que sería más sencillo de contar desde abajo. ¿Estuviste en el SAS? SAS. Era la fuerza militar especial inglesa que era precedida por su rapidez y eficiencia a nivel mundial. Sousuke se preguntaba si era francés africano el nombre de Clouzot, pero, esa clase de cosas no me importan. Una fuerza incluso más estruendosa acompañada de vibraciones atacó a Sousuke. La cuchilla de Clouzot atravesó el abdomen del arbalest. Pero antes de eso, es mejor que te preocupes por tu propia vida. El cobarde de McAllen te está esperando. La IA comenzó a reportar daño en una rápida sucesión. Peligro. Generador, dañado. Excedente de daño, desconocido. Cable de poder principal, severo. Segundo radiador, no funcional. Movimiento del abdomen, dañado. No era un reporte de la IA, pero parecía que el daño se extendía hacia el sistema de enfriamiento. El olor a metal quemado se instaló en la cabina de piloto, la cual normalmente estaba sellada ante todo eso. ¿Qué ocurre? Otro impacto sin precedentes. ¿Qué buscas? Otro golpe sin contención. ¿Es que no planeas hacer nada? Clouzot pateó el deprimente arbalest en el costado. El haz de 8 toneladas salió dando vueltas por la tierra. La IA advertía y encendía alarmas enloquecidamente. Los chillidos en el marco, músculos y armadura. A este ritmo voy, Sousuke no podía pensar en un movimiento que pudiera impedir los golpes y que propiciara un buen golpe a su oponente. Pensé haberte dicho que te pusieras serio. El M9 dio un gran salto hacia el cielo, levantando su brazo sobre su cabeza y sosteniendo su cuchillo empuñadoramente. Significaba un golpe significativo contra el arbalest. Era como si una feroz águila se encontrara atacando a su presa. Con el ancho de un cabello, Clouzot violentamente incrustó la daga en el arbalest. Sousuke lo interceptó con su cuchilla, posicionándola horizontalmente, partiendo al filo carmesí en dos partes. En un instante, el arbalest utilizó su columna vertebral para levantarse y saltar al aire desde su posición, que era boca arriba. Esta maniobra era llamada el cuchillo de Jack, porque gracias a este movimiento, que imitaba los saltos de un insecto, un as era capaz de evadir rápidamente y regresar a una posición adecuada sin utilizar sus brazos o piernas. Con velocidad imposible para un humano, el arbalest recobró de una sola vez la postura mientras levantaba su propio cuchillo. Aún así, cuando se dio cuenta, el M9 de pronto se movió y se encontró debajo del pecho del arbalest. Arrojó sus caderas profundamente, y devolvió el golpe, en el momento que Sousuke se dio cuenta de esos movimientos antinaturales. El arbalest fue arrojado hacia enfrente. En solo un segundo, Sousuke sintió como si la fuerza de gravedad fuera impulsada horizontalmente. Inmediatamente, seguido de un pesado impacto, el arbalest fue lanzado hacia atrás con un poder incomprensible. El haz de 8 toneladas cortó el bosque, atravesando muchos árboles. Cayendo sobre su espalda, el arbalest estaba envuelto en una espesa nube de lodo y se hundió en la tierra, con trozos blancos de metal desgarrados. El arbalest se quedó ahí quieto. Yo. Imposible. El golpe que acababa de recibir. Su cabeza daba vueltas y su cuerpo entero estaba entumecido por el impacto. Este no había sido solo un simple golpe, tenía algo más extraño al recibir el impacto. Podría ser que tuviera. Los dos ojos del M9 negro se fijaron en él. No puede ser, jadeó Sousuke. El M9 negro no podía estar equipado con el dispositivo Lambda.
La única máquina que Mithril poseía equipado con el dispositivo Lambda era el Arbalest. Se había llevado un gran disgusto solo por ese hecho. Un arma poderosa que era forzado a utilizar, así como los deberes que tenía por ser un recluta. De pie, sargento Zagara, dijo Clouseau. Trata de usar el poder que tienes en esa máquina. ¿Entiendes? Todo el poder. Si no lo haces, morirás en mi próximo golpe. El Arbalest se puso de pie. Las rodillas temblaban y los hombros pesaban. El daño al propio cuerpo de Sousuke estaba siendo expresado en las acciones de la máquina. No tengo más opción que utilizarlo. El dispositivo Lambda. La extraña y desconocida función de esa máquina que le provocaba grandes problemas a Sousuke. En esta clase de situaciones, no tenía más opción que confiar en ella. Pero, ¿sería capaz de utilizarla realmente? ¿No lo traicionaría de nuevo? ¿No era esta una pelea absurda? ¿No resultaba una idea atractiva abandonar la pelea y huir? Ven a mí. Respiró profundo. Balanceándose sobre sus dos piernas en una posición oblicua, se encaminó para enfrentar cara a Clouseau. El M9 levantó la tierra. El as negro comenzó a acercarse. El arbalesta atacó con su puño derecho como si apuntara con un arco. Una imagen de poder. Enfocó todo su poder destructivo en ese punto. Sal ahora. Soltó el puño. Clouseau se estaba moviendo. Al siguiente instante, el arbalest, como si fuera un arco y una flecha, fue arrojado de espaldas. Hubo un violento impacto en la cabina, inmovilizando a Sousuke. El cielo y la tierra cambiaron de lugar sin sentido, y los árboles del escenario rotaron una y otra vez envueltos en el caos. El momento en el que llegó al suelo, todo se puso negro y podía ver estrellas. El AI reportó daños y ruidosas alarmas por todos lados, pero Sousuke realmente no las podía escuchar demasiado. Eres débil. Inútil. Dijo Clouseau, nada más que un perro mascota después de todo. No tenía caso. Antes de darse cuenta, Sousuke se inundó de una profunda oscuridad. Supongo que ha terminado, dijo Madrucas levantando su sombrero azul oscuro. Entonces, quitándose sus gafas de marco negro, se talló los ojos con la parte de atrás de su palma. El cuarto parecía que hervía. Justo como pensé, nada ocurrió. Esto prueba que es inútil. No podemos concluir que no ocurrió nada aún. Señorita Lemin. ¿La evaluación? Tessa respondió casi instantáneamente, entonces llamó a la oficial técnica, segundo teniente Nora Lemin. Abrió un cuaderno encima de la computadora y tomó asiento enseguida de ella, inspeccionando la información del M9 y el Arbalest, y sin quitar sus ojos del monitor calmadamente respondió, no sobrepasó la batalla en la isla Berildao. El Taros detecta las ondas cerebrales usuales, ondas gamas, aunque ahora están bastante bajas. El módulo Coro pasó a una fase de ondas cuánticas que interfirieron con la distribución espectral. Desde el polo N de la columna de Talums, hay acceso al plano de aproximación de 15 en la región E. Se separa un poco, aproximadamente 90 grados en el plano 42 de la región P. Hacia el azul. Así es. Ahora, mire esto. Estos dos lugares de aquí se conectan. Hay una posibilidad, pero es bastante lejana como para apuntarla. En el caso de una reacción definitiva, la región N era cero positiva, o menos 40, ¿correcto? Me pregunto si hay alguna conexión con la hipótesis de Miller, no podríamos confirmarlo. Pero lo que me está molestando es que Madrulas no podía hacer nada más que impresionarse al ver cómo Tessa y Lemin discutían una con la otra acerca de las imágenes 3D y las gráficas que se encontraban frente a ellas, ya que no entendía nada de su conversación. Se preguntó si tenía que ver con algo de neurología y física, pero más allá de eso estaba simplemente impresionado. Podría comprender algunas cosas, pero esa conversación estaba muy por de fuera de sus conocimientos. Lemin era una física talentosa del MIT. No tenía historia como civil contratada para programas militares, pero debido a que el Arbalest carecía ahora de ingeniero, Tessa la escogió a ella. Lemin no era teleta testarosa, pero podía considerarse una genio. Hasta ahora se había encontrado con multitud de jóvenes como ella, incluyendo a ingenieros familiarizados con los ACES y los SS. Por un largo tiempo, Madrucas había visto malicia en muchas armas de nueva generación que estos jóvenes habían inventado. No era solamente el temible dispositivo Lambda, tampoco. Los ARMS Labs, el sistema SS, el reactor de fusión nuclear refrigerante de paladio, la super IA del Danán, Taros, SCD, EMFC, todo aquello. Hacía solo 20 años antes, cuando Madrucas era considerado un hombre joven, nunca pudiera haber predicho la introducción de esta nueva clase de equipamiento. Era la época en la que solo equipaban misiles y utilizaban aviones con alguna clase de computadora. Las cosas como robots gigantescos y los equipos de invisibilidad solo eran palabras, y desacreditaban el honor de los soldados en aquellos días. Un juego popular entre el público, el juego invasor, había impresionado a todos solo con ser capaces de moverse lentamente por la pantalla. El ataque de submarinos nucleares que Madrucas alguna vez había comandado seguía siendo uno de los mejores métodos de batalla en el mundo. Como sea, en comparación al Tuata de Danaan, aún ese navío resultaba como un submarino de la Segunda Guerra Mundial.
Teleta Testariza era una chica excelente. Aún así, ¿qué eran esos miedos distantes que le producían las cosas que ella y los otros como ella producían? Ella, a quien él mismo servía, así como la nave y su fuerza salvaban muchas vidas. Pero, ¿por qué se preguntaba el origen de su existencia? Tessa y Levin continuaron conversando por casi 5 minutos. ¿Qué hay de la información observada en la máquina ED-005? ¿No hay, entonces no hay más ondas electromagnéticas que analizar? Ya que el rango de visibilidad estaba limitado desde el primer lugar, no podría afirmarlo. El equipamiento fue improvisado. Un análisis así de detallado me tomaría más tiempo, pero, de acuerdo. Intentemos reconsiderar la hipótesis y reconstruir un modelo sencillo. Es posible que mejoremos de alguna manera, incluyendo el problema de abandonar al piloto. Iré directo a verlo, señorita Lemming. Simaam. Madruka se percató de una señal de duda en el rostro de Lemming. Aunque ella era una genio, era posible que analizar el sistema entero estaba fuera de sus habilidades. Lemming probablemente se sintió de alguna manera inferior a la chica mucho más joven que ella pero que se encontraba dirigiendo y analizando esa clase de cosas muy fácilmente. Descansaré por un momento. Si algo sucede, estaré en el centro médico. ¿Centro médico? Es el lugar perfecto para una siesta. Además también quiero una medicina, ya que se me agotaron, dijo Tessa, y comenzó a caminar fuera del centro de comando descorazonadamente, y a grandes pasos. Para alguien que fuera a permitirse una siesta, se veía más bien apresurada. Después de todo le preocupa, qué alivio, en otras palabras, no había otra explicación más que el hecho de que se encontraba preocupada por la situación del sargento. Justo cuando la figura de Tessa desapareció detrás de la puerta automática, un comandante lo llamó la segundo teniente Lemming detrás de él. ¿Qué ocurre? ¿Regresará el teniente comandante Kalinin a la base el día de hoy? Se supone. ¿Qué hay con eso? Nada. Solo que necesito consultar con él algo referente al Arbalest. Ocupo enviarle un email o hablar directamente con él, me encuentro un poco perdida. Eso es asunto tuyo, pero no lo molestes más de lo necesario. Hay extraños rumores entre la moral de los soldados. Por supuesto, además, el rumor solo es un malentendido. Me gustaría decir por el bien del teniente comandante que él y no Nan, entiendo. Con eso basta. Dijo agitando su mano en señal de molestia. Y comenzó a andar hacia su propia oficina cuando el sargento a cargo de las comunicaciones lo detuvo. Espere, comandante, ¿qué ocurre ahora? Bueno, un mensaje de los cuarteles operacionales de Sydney. Oye, despierta, tu inservible y lamentable sargento. Cuando abrió sus ojos, Sousuke vio la sombra del rostro de Kurt Weber mirándolo hacia abajo. Sousuke estaba recostado en una de las camas del centro médico. Un techo blanco con luces fluorescentes estériles. Podía recordar vagamente cómo había sido sacado del Arbalest por los técnicos, pero no recordaba nada más después de eso. Fuiste tras él. Mírate. Vergonzoso. Dijo Kurz, a pesar del desastre del bar, parecía encontrarse bien, aunque la mirada de su rostro mostraba que se encontraba adolorido y seriamente decepcionado. ¿El teniente Clouzot? Preguntó Sousuke, levantándose. Kurz utilizó su mandíbula para señalarlo. Justo entonces, desde el otro lado de la habitación que estaba separado por una cortina, salió Clouzot. Utilizaba una camisa en T, sostenía un vendaje bajo su brazo, agradeciéndole al doctor. Ahora lucía un nuevo vendaje sobre su quemado brazo derecho. Tu pelea era un experimento. Ese bastardo del Departamento de Tecnología y los cuarteles, todos ellos conspiraron para prepararla. Yo también fui incluido, como anzuelo, torpe y débil. Demonios. Esa había sido su duda. Aunque pelearon por muy largo tiempo mientras utilizaban armas reales, el centro de comando no los descubrió ni les dijo que se detuvieran. Aunque Sousuke encontraba demasiado difícil de creer que sus superiores habrían tolerado o que probablemente encararan peleas entre el personal. En otras palabras, Elas y yo somos los conejillos de India de Mitril, no era un nuevo concepto, ¿o sí? Solo decirle pelea, sin utilizar ¿por qué? ¿Qué pensaba Teleta Testarosa por el modo en el que estaba siendo tratado? Probablemente se había divertido, por lo menos. Él podía imaginar eso. Un sentido infantil de enojo se atoró en su pecho. El teniente no tenía ninguna clase de plan durante la pelea. Sousuke simplemente había perdido por la diferencia de fuerza. Si hubiera sido un combate real, podría estar muerto. Su destino estaba atado a esa inútil y cara máquina. Hubiera sido mejor si Clouzot lo hubiera atacado y le hubiera causado un serio daño a esa máquina. Así sería imposible volver a utilizarla. Entonces toda la responsabilidad recaería en Clouzot. Si eso ocurriera, entonces, sería posible que Sousuke fuera enviado de vuelta a Tokio. No. Eso era ridículo. Aun si el Arbalest era destruido, no le permitirían reanudar su misión en Tokio. No era como si superiores cambiaran de opinión. Pero, ¿acaso no era? Esa es la causa de todo eso. Chidori, lo lamento, pero no fui lo suficientemente fuerte. No para ti. No puedo ni defender el honor de un hombre muerto. O mi propio orgullo.
Nada. ¿Había habido alguna vez en que se sintiera tan deprimido? Ahí viene, susurró Kurz, y Sousuke pareció volver en sí. Belfangan Clouzot se aproximó a él. Veo que finalmente despiertas. Sargento. Dijo, sin mostrar una pizca de gratitud. Vuelve al hangar y firma los papeles del equipo de mantenimiento. Entonces haz un reporte de prácticas y entréguenmelas, Teniente Lemin, Teniente Comandante Kalinin y la Capitana Testarossa, para las 2500 horas. Si hay una sola descripción incoherente o forma blanca, haré que lo vuelvas a hacer tantas veces como sea necesario hasta que lo arregles correctamente. Habrá una sesión de entrenamiento mañana en la mañana a las 0600 horas frente al hangar 1. Weber, tú vendrás también. Reentrenaré a todos los de esta unidad que son calificados como pilotos de as. Parece que McAllen era hablando con ustedes, pero yo soy diferente. Sufrirán una muerte de perros, no quiero que me culpen de su incompetencia. Prepárense. Sousuke y Kurz no dijeron nada. Ambos habían perdido contra él. No había nada que hacer excepto cumplir con los mandatos del capitán. Si no hay más preguntas, pueden irse. Tengo una pregunta, dijo Sousuke con una voz restringida. ¿Qué es? El ataque que usó para vencerme. ¿El dispositivo Lambda está instalado en el as? Clouzot rebuznó. Fue demasiado sencillo vencerte a ti y al arbalest sin necesidad de utilizar tal cosa. Eso es lo que significa que sea de tercera generación el as llamado M9, hay suficiente potencial en él cuando lo usas normalmente. Ese golpe fue. Es un movimiento que combina lo que los orientales llaman Toshi y Sunkei. Comienzas con un violento impacto en la máquina enemiga que penetra en el operador, entonces continúa arrojando al cuerpo. No requiere de algo como el dispositivo Lambda. Sousuke recordó la pelea del bar. Era el mismo movimiento. Desde la posición en la que se encontraba Sousuke en ese momento, no era capaz de ver nada más que la mandíbula de Kurz siendo golpeada, pero había sido más que eso. Ese truco es más que posible en un M9. Te mueves con tu enemigo impidiendo el flujo de poder donde quieras, como agua o llamas. Pero el cuerpo del as es diferente al de un cuerpo humano, esa clase de pensamientos ya son antiguos. Hay más del doble de piezas en la estructura del M9, comparadas con los as de segunda generación. Con esas utilizadas para la complexión y la elasticidad, son mecanismos exquisitamente creados en base a la mano de Dios, eso es el ser humano, no lo olvides. Hace un tiempo te dije que tu estilo era feo, eso es porque no eres capaz de confiar en el poder que el arbalés posee, no puedes pilotarlo como a un helicóptero o a un auto, ¿a qué te refieres con eso? El as no era algo viviente. Solo era una máquina con un programa que seguía los movimientos de algo vivo. Era llamado el segundo cuerpo, no era más que una persistente metáfora. Aunque los Armslabs tenían figura humana, solo eran máquinas de alineación de titanio y materiales de grandes polímeros. Así que tengo que ser más claro contigo para que lo entiendas, Clouzot puso las manos en sus caderas y suspiró de la sorpresa. Después de eso miró a Sousuke directamente. Tú odias el arbalest, dijo. Lo sé porque lo vi. El modo en que pisabas, los movimientos de tus brazos, el flujo de tus puños, tus ataques con el sable, no hay duda en ninguno de ellos. Había una desconfianza, impaciencia y duda. A primera vista, parecen movimientos de alguien profesional, pero realmente no tienen propósito. No hay corazón, sin importar el dispositivo Lambda. El problema es mayor a él. Cada palabra de Clouzot decía se incrustaba en el pecho de Sousuke. Clouzot tenía razón. Odiaba a esa máquina. No mostraba señales de ello, pero no confiaba en ella. No tenía opción más que forzadamente confiarle su vida y pelear. Y esos eran los sentimientos que hacían sus ataques débiles. El hombre al que había perfilado antes como enemigo, quien lo había atacado fervientemente, sintió un disturbio en el corazón de Sousuke. Quería resistirlo, pero no podía, porque el teniente estaba diciendo la verdad. Escúchame, sargento. Clouzot se acercó a Sousuke, mirando directamente a sus ojos, desde muy cerca. Estaba tan cerca que Sousuke podía sentir su aliento. La mirada de su rostro era muy seria. Las armas llamadas as no son simples vehículos. Son una extensión del cuerpo de un soldado. El corazón del piloto es reflejado por la máquina. En una pelea de alto nivel, esa pequeña diferencia puede decidir la victoria o la derrota. Sabiendo eso, un hombre que no cree en su propio cuerpo o en su propio poder siempre será vencido por sus enemigos. Eso es todo, dijo, remarcando todas y cada una de las palabras. Sin esperar por una respuesta, se dio la vuelta y salió del centro médico. Genial. Podrían habernos asignado a un tipo más desagradable, murmuró Kurz, sabiendo muy bien que Clouzot podría haberlo estado escuchando aún. Pero tiene razón en lo que dice. Clouzot realmente es fuerte, dijo Sousuke, mencionando su honesta impresión de él. Bueno, en una pelea mano a mano, de seguro. Pero como es en otros aspectos, no lo sabemos. Probablemente es de primer nivel en otras habilidades también. Parece que fue un miembro del SAS. ¿De verdad? Me pregunto si fue del SAS canadiense.
En los países que pertenecían a la Federación, como Canadá, Nueva Zelanda o Australia, cada uno tenía SAS impulsados al mismo nivel que sus fuerzas respectivas. Debido a que eran personas tan vigorosas, como el hecho de que las corporaciones y países estaban enterados de su reputación, desde el punto de vista de un extraño, era difícil obtener tal distinción. Ahora que lo mencionas, el viejo Macallen venía del SAS australiano, sí. Eso realmente es, comenzó Sousuke, pero se detuvo en seco. Ahí estaba Tessa, parada en la entrada del centro médico por la cual Clouzot había salido. Su mano derecha estaba recargada en el marco de la puerta, y su mano izquierda sostenía su trenza. Sus ojos parecían que tenía algo que decirle a Sousuke. Quizás solo era su imaginación, pero vio que sus piernas vacilaban en avanzar. Ya que no dijo nada por un largo tiempo, Sousuke y Kurz hablaron primero. ¿Capitana? ¿Tessa? Yo. Tessa tenía abierta la boca a medias, pues estaba dudando, cuando el capitán físico Goldberry la llamó desde dentro del centro médico. Ah, está aquí, está aquí. Tessa. Sí. Tienes un mensaje de Dick. Dijo que volvieras al centro de comando de inmediato. Oh, entiendo, en un momento estoy allá. Después de un momento de duda y sin decirle nada a Sousuke, Tessa se apresuró a desaparecer tras la puerta. ¿Qué fue eso? Parece que vino porque estaba preocupada. ¿Preocupada? ¿Por qué? Preguntó Sousuke honestamente. Kurz le frunció el ceño a Sousuke y lo golpeó en la cabeza. En serio, si fuera un escritor de telenovelas, definitivamente no haría de alguien como tú el protagonista principal, porque la historia no progresaría en absoluto. Y los ratings descenderían demasiado. Mientras miraba los mapas de la base subterránea, Belfagan Clouzot caminó alrededor de las barracas para oficiales comisionados, y definitivamente localizó su dormitorio privado. Sin asegurar la puerta, entró y puso en pila una montaña de sus objetos personales que algunos soldados había llevado para él. Los cuartos de los oficiales comisionados eran del tamaño de un doble cuarto regular de un hotel. No era lujoso en absoluto, pero las luces eran cálidas y brillantes. Apenas estaba amueblado. Sin detenerse al ver la pila, Clouzot buscó un cajón o locker vacío. No encontró nada de la persona que anteriormente había utilizado esta habitación hasta hacía 2 meses. Caminó hacia una mesa de madera, y miró los libreros. Había un fino olor a papel y cigarros. En el fondo del mismo había una Biblia desgastada. Clouzot levantó la pequeña Biblia con letra borrosa y la hojeó. Esperaba que tal vez encontrara algunas fotografías o algo que estuviera entre las páginas. Finalmente encontró una. Entonces abrió una especie de verso misionero. Estaba un poco sucio por las huellas digitales en el lado derecho de la página. Un perro que vive es mejor que un león muerto, era una frase que Clouzot le escuchaba decir ocasionalmente durante el entrenamiento. Probablemente porque, perdónalo, a él también le impactaban esas palabras. Capitán, pensó para sí mismo, y cerró la Biblia. Cagó sus pertenencias en medio de la habitación, y dio vuelta en dirección a la entrada. Enseguida de la puerta abierta se encontraba de pie una mujer asiática. Era la sargento mayor Melissa Mao. Entonces, eras tú, así es. ¿Ha pasado, qué? ¿Año y medio? De hecho, han pasado 6 días. Cierto, no te molestes en buscar cosas de él. Hace tiempo que terminaron de limpiarlo, dándole la espalda a Mao, recogió una gran bolsa color olivo. Mientras la cargaba a la mitad de la habitación, Clouzot preguntó muy cortadamente. Él sufrió. Nadie lo sabe. Nadie estaba ahí cuando murió. Ya veo. Se detuvo por varios segundos, cabeceando en señal de que lo comprendía. Dio la vuelta una y otra vez por el corredor, despejando el equipaje de la entrada. Sin siquiera la intención de ayudarlo, Mao preguntó. SM9 es un prototipo de series D, ¿cierto? Además de las series E con las que estoy familiarizada, recuerdo que había una similar en la mesa de los planos. Así es. Hay 2 de ellos, llamados estilo Falke, asterisco alemán para halcón, manufacturados en la fábrica de la compañía Dortmund. Otro que tiene un pequeño excedente de precio, pero realmente no hay mucha diferencia a la serie C. ¿Está equipado con lo mismo que el Arbalest? Preguntó, y Clouzot entendió por qué estaba ahí. ¿Te preocupa? Bueno, fue casi como que casi fui asesinada 2 veces por enemigos que tenían esas cosas. Así es. Leí los reportes. Mi respuesta es, no, no lo tienen. Lo habían planeado, pero el ingeniero comisionado se suicidó antes de poderlo realizar. Entonces, ¿realmente solo hay un Arbalest en Mitril? Así es. Es por esto que estoy aquí para entrenarlos a ustedes y a ese sargento como se debe. Y pasaron a pensar en contramedidas. Si el Arbalest era capaz de utilizar el dispositivo Lambda a voluntad, entonces sería capaz de encontrar la manera de enfrentarse a oponentes aún mejores que el M9. Si reportaban estos resultados con los otros, podrían obtener una ventaja sobre la situación con equipamiento moderno. Esa era la intención del teniente comandante Kalinin y de la capitana Testarossa. Lo sé, pero él no es como tú. Casi es un espartano, yo también lo pienso, dijo Clouzot sin ninguna expresión, tensando sus hombros.
Ese tipo llamado Sagara, ¿m? Me recuerda a mí mismo hace algún tiempo. Se lanza sin ser capaz de ver lo que hay alrededor de él, e intenta sin objeto alguno encajar. Parece que se empujó a sí mismo hacia una silla que es demasiado pequeña para él. A pesar de que se preocupa, podría extender sus límites. Me pregunto si realmente podrá hacer eso, no lo sé. Pero a este paso acabará muerto. O podría convertirse en un auténtico perdedor. Hablo de los colegas con los que normalmente competimos. Lentamente se comienza a respirar malicia. Primero nos mentimos a nosotros mismos, entonces comenzábamos a resentir todo lo que sucede a nuestro alrededor, y finalmente terminamos odiando al mundo. Lentamente. Como los relojes de mano, que siempre está cambiando lentamente. Es por esto que es tan terrible. ¿Sousuke? No puede ser. Closot no le respondió a Mao. El día de hoy fue agotador. Quiero descansar un poco. Deberías irte, también. Abrió la bolsa del piso y sacó una toalla limpia y una barra de jabón. Closot se dirigió al cuarto de baño y se detuvo en seco. ¿Melissa? ¿Qué? No le digas a nadie lo de Macallen y yo, por favor. Sería un problema si la compañía se contiene. Melissa sonrió ligeramente y comenzó a cerrar la puerta. Como desees, bueno, buenas noches, Ben. Buenas noches. Cuando Tessa volvió al centro de comando, Madrucas la saludó con un rostro tenso. Perdone, capitana. ¿Es una emergencia? No. Es un asunto que tenemos entre manos. Hemos recibido órdenes protocolo D del cuartel principal de operaciones. Se ha presentado un B-12A en la zona J5-CS. Hemos terminado de corresponder los protocolos hasta el 3A, y el 3B está en proceso. Órdenes protocolo D el código para que el submarino Tuatha de Danann se preparara para el ataque. Mantenía las condiciones para que en cuando las órdenes fueran enviadas se realizaran, el submarino podía ser capaz de salir del mar dentro de 2 horas. Pero usualmente ocurría que había más que lo que el TDD-1 podía necesitar, así que adelántense y estén preparados. Esa era la situación que realmente se estaba acortando en el nombre clave. Podían mantenerse en posición por algunos días o algunas semanas. Mientras se encontrara la situación B-12A, esto significaba destrucción causada por uno o más haces. El incidente en Tokio ocurrido en junio, que era un ejemplo, era de algún modo único, pero se aplicaba en este caso. El terrorismo provocado por un as. Este era el sentimiento que desbordaba esta clave. ¿Dices que es la zona J5-CS? ¿Dónde es eso? En Hong Kong. Al mismo tiempo, en algún lugar de Hong Kong. Patrullas en auto pasaban por las calles con las sirenas encendidas. Había una pila en la intersección. Una canción de Andy Ui podía ser escuchada desde las tiendas del vecindario que volvían hacia la calle principal. En una habitación más bien iluminada por luces rojas y verdes, un hombre se encontraba de pie. He regresado, sin sang, señor, dijo justo como lo ordenó. He aplastado a centenares de la Armada Azul con el Godard M. También he recibido información de mi hermano pequeño de Dunjing, Tokio. Las preparaciones están listas. Así que, si usted lo indica, estoy seguro de que podrá asesinar a esa chica cuando en cualquier momento. No hubo respuesta. En medio de la habitación donde se suponía que estuviese alguien más, quizás con un poco de iluminación se veía más bien una mancha oscura. La oscuridad tragaba la luz y no la dejaba salir. Había una muy profunda oscuridad. En el centro de la oscuridad, algo se movió. ¿Entonces mañana en la tarde? Le preguntó y una delgada, pero tosca voz mecánica que resonó a través de las penumbras. ¿Qué clase de muerte prefiere? Sí, señor. Entonces haré que mi hermano pequeño mate a esa chica llamada Chin-Liu Chidori. ¿Le parece bien? El maestro en las penumbras respondió a la pregunta del hombre con una silenciosa afirmación.